la iglesia del Señor ejerciendo con autoridad. Porque usted puede ejercer algo, usted puede hacer algo, pero probablemente no tiene la autoridad para hacerlo, o no está consciente de la autoridad a la cual el Señor nos ha entregado. El Señor nos ha entregado a su iglesia. Dice que la iglesia del Señor le fue otorgada la autoridad. La única institución sobre la tierra es la iglesia del Señor, porque es la que el Señor va a venir a buscar, una iglesia pura y sin mancha, dice el libro de Efesios capítulo 5. Por eso usted y yo tenemos que estar listos, porque las bodas del Cordero vamos a disfrutarla, vamos a decir, y las bodas del Cordero es el espectáculo, el evento más trascendental por la cual usted y yo vamos a gozarnos, porque es realmente asombroso. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para sus hijos. Ni siquiera nos lo podemos imaginar. Y si usted se imagina algo, bueno, mejor que lo que está imaginando. Ni siquiera tenemos la tendencia a imaginar cosas, pero ni siquiera podemos imaginar lo grandioso. Por eso está reservado para alguien especial, y ese alguien especial es usted, que es usted y yo, que somos hijos de Dios. Por eso tenemos la bendición hermosa de recordar el principio. La semana pasada, quiero recordar, la semana pasada recordamos cuatro principios, 4 P importantísimas, que de alguna manera es importante conocer y saber para que podamos realmente declarar con autoridad. Podría espacio para la hermana que está llegando allí, que haga un espacio por ahí, por favor. Ahí pues, no se preocupe. Las 4 P se recuerdan, vamos a recordarlas, porque muchas veces es importante saber y conocer realmente quiénes somos, cuál es nuestra identidad, de alguna manera saber cómo realmente puede ser útil para nuestro conocimiento y ejercer algo que tenemos. ¿Se acuerdan la 4 P? Importantísimo. La primera era la presencia, ¿verdad? La primera P era la presencia. Dice, como usted y yo abrimos el corazón al Señor y le permitimos entrar a nuestro corazón, Él entra en nuestro corazón. Así que la presencia del Señor está allí. La primera P. La segunda es el perdón. ¿Se recuerdan? Que Él perdona todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro, consciente, olvidado. Todos nuestros pecados, desde el momento que usted y yo abrimos el corazón al Señor, dice que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. De todo. Entonces somos perdonados, porque el Señor lo primero que hace es perdonar nuestros pecados desde el momento que usted y yo le hemos entregado el corazón. Número 3, la tercera P, ¿se acuerdan cuál es? Poder. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras medallas, no por nuestro reconocimiento. Usted y yo somos hijos de Dios porque le hemos abierto el corazón. Y Jesús, al entrar a nuestro corazón, declara que usted y yo somos parte de su corazón. Por eso ha declarado que somos hijos de Dios. Entonces, hay 3 P. La primera, presencia. Segunda, perdón. Tercero, poder. El cuarto es propósito. Propósito es exactamente donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Nuestra vida no termina cuando usted y yo dejamos este carapacho que está aquí. Allí comienza realmente donde usted y yo vamos a pasar la eternidad, donde, mejor dicho, donde hemos decidido pasar la eternidad. Esa decisión la tomamos nosotros aquí abajo. Por eso, si usted y yo tomamos la decisión, al abrir nuestro corazón al Señor, el Señor nos da propósito, o sea, la vida abundante. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces, esa vida en abundancia comienza a través del propósito hermoso que el Señor nos da. Entonces, esas 4 P, no se lo olviden, con toda seguridad le va a ser útil, para que usted lo recuerde, porque es parte del conocimiento importante y nuestras convicciones firmes, que nos va a permitir de alguna manera entender por qué usted y yo estamos capacitados, dotados, empoderados de la autoridad que el Señor quiere que la iglesia ejerza, sobre todo en estos tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, y con toda seguridad Dios quiere ejercer su autoridad a través de cada uno de sus hijos. Por eso que cuando ejercemos la autoridad somos vencedores a los ojos del Señor. Quizás no a los ojos de los demás, pero a los ojos del Señor. Y asegúrese que las cosas que usted y yo hacemos, tenemos el aplauso y el reconocimiento del cielo, no de los demás. Porque probablemente la gente alrededor suyo no empiece lo juicio con esto, sino no va a valorar lo que usted y yo hacemos. Pero asegúrese que el Señor está sonriendo
sobre todo en aquellas cosas que ustedes estamos haciendo. Estamos agradando a Dios, estamos arrancando los aplausos del cielo. Qué bueno que eso lo podemos hacer porque somos realmente sus hijos y Dios quiere que nos comportemos, caminemos y andemos como sus hijos. Por eso el diablo no le interesa y siempre busca la manera que usted no estudie la palabra, que usted no lea la palabra, que usted no se informe quién es usted y quiénes somos nosotros bajo la bendición del Señor. En Éxodo 19:5 hay un texto muy precioso que está allí, como todos los que están allí. Vamos a leer algunos esta mañana. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo el pueblo, porque mía es toda la tierra. Usted y yo somos, dice que somos el tesoro del Señor, que pertenecemos a su real tesoro. ¿Sabes? Y significa eso para Dios. Y lo que significa para nosotros saber que somos importantes para Dios. Por eso muchas veces nuestra estima, en algunas ocasiones, está por el suelo. Y el enemigo se encarga, cuando su estima no está muy bien, patearlo, tú no sirves para nada, mira cómo te tratan, te llena la cabeza de cosas, te dice cosas, y lamentablemente tú terminas creyéndolo. Y terminas arruinado en el suelo allí, oprimido y deprimido. Pero cuando tú y yo entendemos que Jesús, lo que dice la palabra del Señor es que para Él somos su especial tesoro, ya la cosa cambia. Eso cambia porque nuestra actitud tiene que irse consola por lo que dice la palabra. Y es así. Pero dice, recuerda esa última frase: porque mía es toda la tierra. Toda esta tierra le pertenece al Señor. Por eso el Salmo 24:1 es bueno recordarlo también. Estamos recordando estos textos que son importantes porque se nos puede pasar por alto a quien usted y yo estamos sirviendo. Estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? ¿Y quién es el Señor? No es cualquier Señor. Miren lo que a quién estamos sirviendo. El Salmo 24:1: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Todo le pertenece al Señor. De alguna manera, usted y yo tenemos que estar bien claros que le pertenecemos al Señor. Y de este último texto que vamos a hablar sobre todo esta frase, de introducción que estamos haciendo, es recordar a quien servimos. Y esta oración del rey David, un momento importante cuando estaban allí, él recuerda algo que yo unamos nuestro corazón a esta oración. Está en 1 Crónicas 29. 1 Crónicas 29, 11 y 12. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece. ¿A quién? A todos nosotros. Entonces es un reconocimiento claro del rey David allí, quién era el Señor, quién del Señor realmente, la importancia y la seguridad que tenía en su corazón al expresar quién era el Señor. Y es por eso que usted y yo no estamos alabando y adorando a cualquier cosa. Usted y yo estamos adorando a un Padre bueno, tierno, cariñoso, el dueño de este mundo, nuestro creador, y no solamente todo lo que hizo, sino lo formó a nosotros. Somos sus hijos por su gracia y su misericordia. Si usted no pertenece a cualquier grupo, usted pertenece a la iglesia del Señor que fue comprada con su preciosa sangre. O sea, eso es algo que realmente de alguna manera nos identifica. Usted no pertenece a cualquier club, usted pertenece al grupo celestial. Y eso es importante que usted lo pueda. Por eso cantábamos hace un momento: yo soy hijo de Dios. Y esa es la declaración más hermosa que usted y yo podemos hacer. No por nuestros méritos, no por nuestra medalla, sino porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y alcanzó ese reconocimiento para nosotros. Ahora bien, de alguna manera tenemos que entender también algunas cosas que son importantes. Hay cosas que vienen juntas, y si hay algo que viene junto es la bendición para que yo pueda ejercer la autoridad. La autoridad es la capacidad que Dios me dio
para poner en orden, para poner en práctica, para hacer y deshacer todas aquellas cosas que Dios quiere que yo haga. Por eso es autoridad. Sobre todo estamos hablando de las cosas malas, terribles. El Señor comenzó su ministerio y de alguna manera quiere que su iglesia lo pueda hacer, sobre todo en estos tiempos que están muy bien, ya vamos a ver por qué. Pero usted y yo no vamos a ejercer la autoridad hasta que no tengamos claro acerca de la bendición de Dios para nosotros. O sea, usted y yo vamos a ejercer autoridad, pero si primero tenemos claro que estamos bendecidos por Dios. Si usted no sabe que está bendecido por Dios, dígame con qué fortaleza usted va a actuar. Usted dice, bueno, yo voy a actuar porque soy bendecido por Dios. Bendecido por Dios significa que su presencia está allí. Por eso vamos a recordar lo que dice la palabra Génesis capítulo 12, verso 2, lo que le digo a el hermano Abraham. Fíjese esta palabra que nos alcanza a nosotros. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y eso es para nosotros. Dile a tu hermano, esa palabra es para nosotros. Esa palabra es para ti. Tú eres de bendición. Tú eres de bendición. Dile, tú eres de bendición. Y respóndele, tú también. Entonces Dios nos puso para que seamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, que seamos hombres y mujeres de bendición. Ese es exactamente lo que Dios quiere que usted y yo podamos llevar adelante. Ahora bien, por eso le decía, si no estamos claros que la bendición es la que va a enriquecer nuestra vida, que nos va a fortalecer y que es la que está allí para sostenernos, ¿cómo entonces vamos de alguna manera a ejercer autoridad? Entonces la autoridad está clara para nosotros y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar con respecto a esto. Génesis 27, 27. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Esa es la bendición que enriquece. Déjeme decirle algo. Si usted y yo tenemos la bendición en la familia, ya sea a través de la madre, a través del padre, es lo que Dios quiere que tengamos. Es lo que empodera, es la bendición. Por eso, mire, déjeme decirle algo muy lamentable, muy triste y tristemente es así. Usted sabe el desastre que el enemigo ha hecho al separar hogares, al separar la familia, es porque de alguna manera la bendición que viene directamente a través del Padre queda en el aire. ¿Me entiende? Entonces, indudablemente no quiere decir que no también a través de la madre, pero la bendición inicial, lo que Dios concibió es que la bendición de alguna manera viene a través del Padre. Por eso hay tantos hogares destruidos, porque el enemigo se ha encargado de destruir a la familia. Y yo les se lo digo y se lo he dicho, no tenemos que estar alerta, porque el plan diabólico, el plan satánico es destruir la familia, destruir los hogares. No tiene otro objetivo. Por eso cuando usted ve este texto me llama la atención, porque es Jacob dando la bendición a su hijo. Es la bendición. ¿Entiendes? Usted y yo tenemos que estar allí para bendecir. No hay otra forma ni manera que usted pueda empoderar, ayudar, bendecir y estimar y llevar adelante el proyecto y el programa del corazón de su hijo si usted no tiene su bendición. Por eso la importancia de que usted salga de su casa con la bendición de su padre. ¿Por qué? Porque por allí donde viene la bendición, eso vamos a hablar luego. Pero lo que quiero decir es que la bendición es la que va a enriquecer. Va a enriquecer la bendición. Por eso el enemigo se va a atravesar y va a hacer lo posible porque no haya ese tipo de detalle. Así que de alguna manera la autoridad la vamos a ejercer cuando tengamos claro lo que significa la bendición para nosotros. Deuteronomio 23:5, miren cómo dice: sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam y cambió la maldición en bendición. Porque Balaam este hombre venía con la intención de maldecir al pueblo. En cambio, Dios le salió al paso y dijo: no, Señor, tú no vas a maldecir al pueblo. Voy a cambiar esa maldición en bendición. Por eso mucha gente que quiere hacernos daño de alguna manera,
Se dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 que tenemos que tener la coraza, que tenemos que tener el escudo de la fe para evitar el ataque de los dardos terribles que manda el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no manda a otros sino palabras de maldición y de desastre, y nos manda palabras de descalificación. Cuando usted descalifica, cuando usted maltrata, usted sencillamente está haciendo un favor al enemigo. Pero dice el Señor, todo eso voy a cambiar, esas palabras de maldición las voy a cambiar en bendición. El único que puede transformar todas las cosas malas en buenas, las cosas que nos suceden, aunque el enemigo nos ataque, si ustedes estamos haciendo la voluntad del Señor, es la misma presencia del Señor. Por eso que asegurémonos, por eso dice no nos hagan daño, porque el Señor está allí para cuidar y protegernos. En el capítulo 28, verso 2 de Deuteronomio, también está otro texto. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Lea el capítulo 28, que creo que va a aprender una cosa. Ahí están las consecuencias de la bendición y las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Por eso le dice, si obedeces, si pones en práctica, si oyes mi palabra y la ejecutas, el Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. O sea que las bendiciones no dependen del Señor. ¿De quién depende la bendición? De mis decisiones. Pues si yo obedezco la palabra, ahí está eso para mí. Pero si no lo obedezco, de alguna manera no voy a ver nada de lo que Dios quiere que yo vea. Y en Deuteronomio capítulo 11, verso 26, está esto tremendo, esto es bien bonito, y verlo con ojos de amor. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Y maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Si hay algo que a mí me apasiona y admiro de cómo es Dios, es su manera de respetarnos a cada uno. Si hay alguien que respeta nuestras tradiciones, es Dios. Dios siendo Dios, con todo lo poderoso, con todo lo majestuoso, con todo lo extraordinario que es, Dios es respetuoso de nuestras decisiones. Por eso está diciendo hoy te pongo a elegir. Tú eliges, no te lo voy a imponer. Tú eliges qué camino tomas. Si el camino de la bendición a través de la obediencia o el camino de la maldición a través de la desobediencia. Tú escoges. Y déjeme decirle que muchos han escogido el camino de la desobediencia y por eso están viviendo vidas terribles, vidas desastrosas, vidas arruinadas, porque de alguna manera son las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Tarde o temprano. Tristemente, bien doloroso, pero así. Pero dice la palabra que si tú y yo tomamos el camino de la obediencia, lo que va a venir es la bendición. Pregúntale a tu hermano, ¿por qué minutos más? Responde. Si usted no está en el espíritu, le voy a decir, tú serías incrédulo. Pero si está en el espíritu, no, hermano, como padre de la bendición, de adorar al Señor, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser no agrada que nos pregunten cosas? El Salmo 115, verso 12, miren cómo dice, Salmo 115, verso 12. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a Venezuela, bendice a Valencia, bendice a mi familia y bendice a los descendientes de toda la bendición. Y cerramos este párrafo con el Proverbio capítulo 10, verso 22, que tremendo este proverbio que dice. Miren cómo dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. ¿Qué gana usted con las preocupaciones, con la angustia, con la zozobra? Nada. Nos enfermamos, nos asustamos, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia y nuestras emociones nos tiran por el suelo, nos oprimen de tal manera y perdemos la bendición. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados de alguna manera, porque lo que trae bendición es la obediencia, es al adorar al Señor.
es honrarlo, darle lugar. Dice el Señor, la bendición del Señor trae riqueza, y no está hablando de riqueza solamente en materiales, riqueza en familia, riqueza en posiciones, riqueza en compañerismo, riqueza de todo tipo. No necesariamente tiene que ser el dinero, pero hay riqueza más allá, riqueza en salud. ¡Wow! Entonces se imagina la bendición que significa estar sano y la ruina que significa estar enfermo. Y muchas de nuestras enfermedades son producto de nuestras malas decisiones, el muy mal manejo de nuestras emociones, nuestras angustias. Nosotros cae en la depresión y la angustia, nuestra parte inmunológica se derrumba, y al derrumbarse nuestra parte inmunológica, ahí entra cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier situación que nos afecta, y somos presa de las cosas del enemigo. Entonces no es porque el Señor quiere que te esté enfermo, es por nuestra mala decisión. Porque el Señor Dios escoge. Si escoge bien, todo te va a salir bien. ¿Entiendes? Entonces es Dios que realmente quiere lo mejor. Pero aquí dice la palabra, y por eso dice: no tienes por qué preocuparte, angustiarte, asustarte, desanimarte, porque el cielo sigue gobernando. Y no hay duda, ¿verdad?, de que el Señor es el Señor, y no hay temores que nos vayan, que nos quiten la paz, que nos quiten la bendición. Por eso el salmista dice en el Salmo 112, salmo precioso, dice que cuando usted y yo confiamos al Señor, no tendremos temor de malas noticias. No es que no vamos a recibir malas noticias, por supuesto que no podemos recibirlas. Lo único que no nos van a angustiar, no van a quitar la tranquilidad, porque el Señor está allí acrisolando nuestro corazón para enfrentar cualquier situación, por difícil que sea. Ahora bien, la autoridad que el Señor la autoridad que el Señor nos reviste es para que usted y yo podamos poner en práctica la bendición y lo que significa ser favorecido por su amor y por su presencia en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, asombró, porque en medio de toda aquella zozobra del fariseo, del escriba, nunca habían visto lo que el Señor estaba haciendo. Marcos 1:27 nos recuerda ese pasaje tan tremendo. Cuando el Señor comenzó a hacer a sanar a los enfermos a través de su poder hermoso, dice: todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da orden incluso a los espíritus malignos y lo obedecen. ¿Quién es este Señor? Quedaron asombrados de la manera como el Señor actuaba. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, donde quiera que vayamos. Cuando abramos nuestros labios, cuando nos expresemos, cuando digamos cosas, cuando nos comportemos, cuando tomemos decisiones, la gente queda admirada porque nos ven haciendo las cosas con autoridad. ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Dónde estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Explícame cómo estás haciendo para vivir, para cantar en medio de las tormentas, para adorar al Señor en medio y alabar a Dios en medio de una situación difícil. ¿Cómo haces? Y allí es donde tenemos la oportunidad de la respuesta para darle. ¿Qué estamos haciendo en medio? Pero si nos ven haciendo lo mismo, quejando, desanimando, insultando, de nada así. Pero si usted y yo estamos haciendo totalmente diferente, como lo hacía Jesús, dice que enseñaba con autoridad, el poder realmente del testimonio como tal. Por eso el Señor, y esa autoridad no ha sido conferida a nosotros para que podamos iguales. Ahora bien, este texto, bien atento con este texto que vamos a leer, que de alguna manera nos va a fortalecer nuestros principios, nuestras convicciones, porque es lo que el Señor quiere que yo tengamos en mente, en la fortaleza de saber cómo actúa el Señor cuando está en nuestro corazón y le damos el lugar que le corresponde. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Fíjense, bien atento. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se sometan a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda
contar con la completa obediencia de ustedes. Se la puso San Pablo hablando allí en la iglesia de Corintios, verso 7. Piense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Dios nos ha bendecido y nos ha dado la autoridad para bendecirlo, para mantener a raya el enemigo. Porque ¿qué dice la palabra en el libro de 1 de Juan? Que el Señor vino para deshacer las obras del diablo, obras de mentira, de falsedad, de engaño. Y usted y yo estamos precisamente para señalarlo, para mantenerlo a raya. ¿Por qué? Porque nuestro poder, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra la potestad de las tinieblas. Por eso que el enemigo desata toda su hueste de maldad, de su hueste de gobernadores de las tinieblas, su maquinación diabólica. ¿Por qué? Porque quiere dañar a su pueblo, quiere dañar a los hijos del Señor. Y si usted y yo estamos atentos, podemos caer, resbalar y caer en las trampas del enemigo. Y duramente podemos de alguna forma entenderlo. Por eso, si hay algo que de alguna manera él ataca directamente a la decepción, al corazón. Si su corazón se desanima por alguna cosa, ya está en una situación difícil. Por eso dice que en los últimos tiempos que estamos viviendo, dice, el amor de muchos se enfriará. Y si fuere posible, engañarán a los escogidos de Dios. Por eso tenemos esta alerta, porque si hay alguna forma que el enemigo atenta es para que usted y yo estemos desarmados y no esté bien ajustados en los principios de la enseñanza que el Señor quiere que usted y yo manejemos. Por eso tenemos que estar claros de la autoridad que tenemos y que tenemos que ejercerla en el momento oportuno. Mire como dice Juan capítulo 5. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrarán, que los dejará a ustedes asombrados. Jesús no hacía otra cosa sino lo que su Padre le enseñaba y le mostraba que tenía que hacer. Jesús se sujetó en obediencia. Jesús fue obediente a su Padre. Su Padre le dijo cómo tenía que hacer las cosas que tenía que hacer, las cosas que tenía que decir, cómo tenía que reaccionar, cómo tenía que comportarse. Y eso fue lo que exactamente él hizo. Por eso digo, el Hijo no hace sino lo que ve hacer el Padre. Por eso la bendición hermosa en esa relación extraordinaria. Por eso usted y yo tenemos que hacer algo, tenemos que copiar qué fue lo que hizo Jesús. O decisiones que tomar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría Jesús en momentos tan difíciles? ¿Qué haría Jesús? Y la palabra nos dice que hizo Jesús. Por eso si hay un modelo que usted y yo tenemos que copiar y de alguna manera ser bien claro que el modelo es Jesús. Porque Jesús fue un modelo especial. Él hizo también lo que vio su Padre, lo que dice de su palabra. Y cuando usted y yo comenzamos a hacer y a poner en práctica la enseñanza, Jesús dice cosas asombrosas vamos a ver realizar. Tienen, como dice Juan 12, 49 y 50, también está algo precioso allí. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Usted y yo podemos decir claramente que lo que hacemos y decimos diariamente es lo que el Señor nos mandó a hacer. No lo digo. Porque hay cosas que usted y yo sabemos que estamos haciendo que no Dios nos mandó a hacer. Hay cosas que caemos, hay cosas que decimos, cosas que maltratamos, cosas que decimos, ya sean familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro padre, cualquier compañero de trabajo, compañero de estudio, vecino, en el entorno donde estamos, las cosas que nosotros decimos y las cosas que hacemos, podemos decir bien claro que el Señor está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Dios le agrada con lo que estamos haciendo. Dios le agrada lo que estamos diciendo. ¿Qué palabra decimos? ¿Qué sale de nuestros labios? Que podemos decir, Dios se agradó de lo que yo estoy diciendo. Entonces Jesús lo dijo perfectamente. Yo no digo nada
sino lo que el Padre me dice que haga. Yo no digo nada, sino lo que el Padre. Entonces, por eso es importante chequear, porque si hay alguna cosa que le va a restar la autoridad, de alguna forma es esas cosas que usted y yo decimos, palabras bien desagradables, palabras subidas de tono, que no agradan al Señor. Ustedes tenemos que chequear nuestro lenguaje para saber si son palabras sazonadas con amor, con ternura y con el cariño y la bendición del cielo. Aquí donde decimos, oye, el Señor me está hablando. Aquí es lo que tenemos que decir, Señor, es conmigo la cosa. Tengo que cambiar de actitud, tengo que cambiar de hacer la cosa. Porque si tengo que parecerme al Señor, hay cosas que tengo que dejar de hacer. Y si quiero parecerme al Señor, hay cosas que tengo que empezar a dejar de decir. Y sobre todo pensarlas, que muchas veces de alguna manera nadie lo sabe, pero Dios lo sabe perfectamente. Miren cómo dice Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Usted y yo somos testigos de todas las cosas que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque está en su palabra, y por eso testificamos, por eso hablamos, por eso le decimos a la gente y por eso le decimos y le hablamos que la única salida, la única esperanza es el Señor. No hay más esperanza, no hay más esperanza para este país, al menos que nosotros todos busquemos al Señor y levantemos nuestros ojos al cielo y cambiemos nuestro corazón al Señor. No hay forma ni manera que podamos cambiar la historia de nuestro país si no comenzamos a buscar al Señor de corazón. ¿No lo dice la palabra? Si mi pueblo se humillara y orara y buscara en el otro y se convirtiera de su malo camino, entonces y solo entonces oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Eso se aplica o no se aplica? Por supuesto que se aplica. Entonces tenemos que animar y buscar. Pero si usted y yo estamos haciendo lo incorrecto, de alguna manera estamos haciendo un favor al enemigo para que la justicia y la bendición de Dios tarde en llegar. El Salmo 51:10, miren cómo dice. Esta es una oración que está en el Salmo precioso del rey David, que después que pasó por un momento difícil, que enfrentó una tragedia dura, y cuando está atravesando ese mar de esa tormenta, como hombre que se cometió un error como cualquiera de nosotros, pero recapacitó, se reconcilió con el Señor, buscó a Dios, se humilló delante de Dios, Dios le dio nuevamente oportunidad. Y cuando está escribiendo este salmo precioso, esto que estamos leyendo, miren cómo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, Señor. Y solo así, cuando viva así, cuando haya cambiado de actitud, cuando te haya buscado de corazón, de pureza, y solo así, es así cuando entonces ejerceré la autoridad y enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. Si con usted y yo queremos compartir de Jesús, si queremos hablar a la gente de Jesús, tenemos que primero pasar por la bendición hermosa de ser transformados por su Santo Espíritu, ser llenados, como decíamos en el canto: lléname, Señor, de tu Santo Espíritu, para poder hablar con firmeza, con autoridad, para hablar con altura, con elegancia, con la bendición hermosa de tu presencia, con la fuerza y el poder de tu presencia. Solo así podemos enseñarle, animar y bendecirle a la gente de lo que eres tú. Déjeme decirle, si por eso que el enemigo de alguna manera nos bombardea y trata de anular nuestra autoridad. Porque si usted, dígame, si usted le pega 4 gritos a su esposa, a sus hijos, a su familia, pelea con todo el mundo, dígame cómo usted habla de Cristo al vecino. Dígame, ¿qué le va a decir? Si está a su lado y lo oye cargar. Si cuando usted entra al ascensor, usted no saluda, ni le dice, ni está allí, anima a la gente, ni con cortesía, con respeto. Dígame de qué amor y bendición le va a hablar a su vecino. Por eso el enemigo va a tratar de bombardear y anular y eliminar nuestro testimonio. Pero cuando tú y yo estamos bien claros de la bendición del Señor, por eso decía David: Señor, lléname tu Santo Espíritu, de tu santa presencia. Guíame, Señor.
porque solo así y solo así podré yo hablar de tu palabra, hablar de tu bendición, hablar con la firmeza, con la bendición y la seguridad y la certeza de la bendición. Por eso es que de alguna manera le digo, trata de eliminar y anular la enseñanza del Señor. Por eso tengo que estar bien claro las cosas que tenemos que hacer. Y no es que dudar que las cosas que usted y yo estamos haciendo. Fíjense, cuando usted y yo hablamos la verdad, decimos la verdad, sostenemos la verdad, somos gente confiable, y eso nos va a llevar a levantar y a fortalecer el reino de los cielos, porque el Señor es la verdad, Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad es la vida. Solamente la verdad puede liberarnos, solamente la verdad, dice, conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Si la verdad la sostenemos, de alguna manera eso va a traer bendición. Miren cómo dice la palabra cuando usted y yo sostenemos la verdad y amparamos la verdad. En Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y ustedes, Jesús en esa parte me llama la atención, es como diciendo, no me interesa tanto qué opinan los demás. Lo que realmente me llama la atención y quiero saber qué opinan ustedes que están conmigo, que me ven todos los días. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice el apóstol San Pedro de la manera especial: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, no fue dado por ninguna experiencia humana, sino mi Padre que está en el cielo. Esa revelación vino del poder de Dios, vino del Padre que está en los cielos, vino del poder del Espíritu Santo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor la sostiene, ¿quién es? Dios sostiene la iglesia. El enemigo ha perseguido, no va a dejar de perseguir, está en plena persecución, y tenemos que estar preparados porque la persecución él la va a afianzar, porque no tiene otro deseo sino dañar y afectar y la iglesia del Señor. Pero hay una promesa que está allí: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor que la va a sostener. Por eso, de alguna manera, que tenemos que entender, si usted y yo oímos la palabra de verdad, la ponemos en práctica y somos hacedores de ella, ¿qué dice el mismo Señor? Le compararé con un hombre que, oyendo mi palabra, la puso en práctica, construyó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades, ¿qué pasó con la casa? Se sostuvo porque estaba sobre una roca. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica, le compararé con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron las tempestades, y la casa, ¿qué pasó? Se cayó porque estaba montada sobre la arena, y fue grande su ruina. Por eso usted y yo tenemos que estar bien claros sobre qué estamos sosteniendo nuestra vida, nuestra familia. Y si la iglesia del Señor, como que dice, está sostenida sobre Jesús, en la verdad, en lo que realmente es la verdad, y para eso usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de verdad, verdaderos, confiables, vamos realmente a construir el reino del cielo donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Pero hay otra cosa: si usted y yo sostenemos la mentira y el engaño y la falsedad, estamos construyendo fortaleza a nuestro adversario, a Satanás. Cada vez que usted miente, engaña y falsea, usted lo que le está dando es consistencia al reino de Satanás, porque él vive de la mentira, vive del engaño, vive del embuste, vive de la tragedia, vive de la maldad. Lo dice la palabra en Juan capítulo 8, verso 43. Miren cómo dice:
Porque no entienden mi modo de hablar. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Dice Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Pero el diablo que hace es pura mentira, pura engaño, pura falsedad. Esa es su naturaleza. Por eso ustedes y yo tenemos que estar bien claros que tenemos que encontrarnos, caminar, cueste lo que cueste, sobre la verdad. Porque es así que Dios le agrada. Es así como Dios se mantiene. No, hermano, ¿usted sabe que una mentirita blanca, la mentirita blanca no existe? No hay mentiras de color. Mentira es mentira. Engaño es engaño. Falsedad es falsedad. Fraude es fraude. Por eso ustedes tenemos que mantenernos firmes. Por eso ser cristiano no es tan fácil como pensar. Por ser cristiano, a la manera como Dios quiere que vivamos, necesitamos caminar y hacer ajustes. Por eso dice, tome su cruz y sígame. Porque hay cosas que usted va a tener que renunciar. Hay cosas que va a tener que dejar de hacer. Hay cosas que va a tener que comenzar a hacer para poner en práctica los principios del cielo. No es tan sencillo. Por eso no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso decir la verdad no es tan fácil como nos parece. Pero decir la verdad nos mantiene en el ritmo de ser que estamos construyendo la bendición del Señor. El reino del Señor. Asegúrese de caminar y hacer y decir la verdad, porque eso agrada al Señor y no hay duda que con toda bendición así será. Así que de alguna manera es exactamente lo que yo hacemos, pero cuando nos vamos por el otro lado y le hacemos un favor al enemigo, y lo que estamos fortaleciendo su reino de mentira y de engaño y falsedad. Así que asegúrese y pregúntale a su corazón qué está construyendo. Y ojalá que realmente sea lo que Dios de alguna manera le agrada, que es el reino de los cielos. El apóstol San Pablo enfrentó unas situaciones difíciles, comprometedoras, cuando estaba en su ministerio. Yo quiero que vean, porque de alguna manera nosotros tenemos que enfrentar también diariamente cosas, situaciones que nos salen al paso, que nos vienen, que están allí, que están presentes de alguna manera u otra. Dice que se encontró con un hombre que estaba endemoniado y que decía cosas terribles. Cuando la gente comienza a decir sandeces, cosas de alguna manera terribles, a atacar el pueblo del Señor, cuando ataca directamente la presencia del Señor, actualmente eso nos incomoda, nos hace daño, pero de alguna forma tenemos la autoridad, como el apóstol San Pablo, vamos a leer en este momento, mantuvo y lo señaló y de alguna manera permitió que la presencia del Señor actuara inmediatamente. ¿Estamos listos? Hecho, así es, tío. ¿Lo decimos? Hechos capítulo 13, verso 10, miren cómo dice el apóstol San Pablo, se encuentra con este hombre que está engañando, que está diciendo cosas terribles, y el apóstol San Pablo le dice: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. Yo quiero leerlo en Reina Valera, nuevamente, para que podamos ver la separación. Cuatro cosas que el apóstol San Pablo señala en este hombre. Dice, digo, lleno de todo engaño. Primero, estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, perversidad, terrible iniquidad. Hijo del diablo, número 3, y enemigo de toda justicia. Tenía cuatro cositas nada más este hombre que presentó el apóstol San Pablo en un momentico nada más. Engañador, maldad, terrible, hijo del diablo y enemigo de todo. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Y enseguida declaró sobre él: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hay momentos que usted seriamente va a tener que parar en seco. Si uno quiere la autoridad, no la goza. Se va a dejar ganar, se va a dejar engañar, se va a dejar regañar, se va a dejar que le pasen por encima, se le ríen en la cara y no va a ejercer la autoridad. Y yo quiero que usted ejerza la autoridad tal como Dios la enseñó en su palabra. La autoridad firme que usted está. Así la ejerció el apóstol San Pablo y declaró, diciéndole lo que realmente es. El pecado, pecado. Hay gente que está atrapada, en el vicio, gente que está atrapada en la prostitución, gente que está atrapada en la esclavitud del pecado, gente que está atrapada en la pornografía, gente que está atrapada en las mentiras, en el engaño. Están atrapados. Y usted y yo no podemos sobar el pecado. Usted tiene que señalarlo y decirle exactamente lo que está pasando. Mire, amigo, usted no está bien por buen camino. Usted va camino al desastre y a la ruina. Estas son las consecuencias indirectamente. No tomes así, no le da mucho caso. Tú sabes cómo es la cosa. El pecado no se soba, ¿oye? El pecado no se soba. Los demonios no son para aconsejar. Usted tiene que echarlo fuera, dice, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Eso fue lo que hizo el apóstol San Pablo. Aquí se oye, aquí tenemos que decir amén duro. Porque es exactamente la autoridad puesta en marcha la que ustedes tenemos que tener en estos tiempos tan difíciles como estamos viviendo. ¿O no es así? Si no lo hacemos los hijos de Dios que tenemos la autoridad, ¿quién lo va a hacer? Dígame entonces quién lo va a hacer. Pero cuando lo hace, cuando lo hacemos, cuando viene el fruto y cuando viene el resultado y cuando vemos las cosas, cuando Dios ha venido al corazón de la gente y vemos a la gente conociendo al Señor, entregando sus corazones, siendo libertados, siendo liberados, con la unción preciosa del Espíritu Santo en su vida, ¿qué sucede? Va a haber resultados extraordinarios. Hechos 19, ¿qué pasó cuando el apóstol San Pablo comenzó a predicar y la gente siendo liberada, siendo sanada, siendo restaurada, siendo bendecida? Dice, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Ese dineral que tenían allí en esa porquería. Pero los quemaron, como reconociendo de que habían sido liberados y sanados por el Señor. Cuando el Señor sana, cuando el Señor libera, ya usted no está más atormentado por las cosas del enemigo. ¿Me entienden? Y eso fue lo que está en mire esto, saquemos todo ese poco de basura aquí en la casa. Y la llevaron y las quemaron. Y más de uno dijo, fíjate lo que está ahí. ¿Ves lo que está diciendo? Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Tener ese basurero encima o estar sanado por la presencia y la libertad del Señor? Eso es lo que está de la mano. Ustedes somos sanados y bendecidos y liberados por la bendición del Señor. Así que asegúrese de sacar todo ese poco de basura que no le va a hacer bien y que de alguna manera el enemigo puede utilizar de alguna forma para traer el problema. Cuando usted y yo servimos al Señor, lo único que cuenta es Jesús. Jesús, como decía un amigo Maracucho, fuera de Jesús todo está rollo. Así, solo Jesús. Solo Jesús. Por eso usted y yo tenemos la bendición hermosa de saber a quién estamos siguiendo y a quién estamos adorando. Por eso la bendición del Señor, por eso no hay duda. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Dice Efesios 6, 12, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Tu enemigo, mi hermano, no es tu esposa. Tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo no son tus hijos. Tu enemigo no son tus padres. Tu enemigo no son tu familia. Tu enemigo no son tus vecinos. Tu enemigo es aquel que está detrás de ellos, que lo forza y lo impulsa y lo empuja a hacer cosas malas. Es a ese con el que tenemos que luchar. Es aquí donde tenemos que doblar nuestras rodillas e interceder para, de alguna manera, sean liberados, sean sanados y sean restaurados
Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No pierdas el tiempo luchando contra la persona que es. No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus padres, no es tu jefe. Te digo, que ya cansado. ¿Qué hay detrás que lo impulsa a ser como es? Que no conoce al Señor. ¿Usted qué es lo que tiene que pedir? Que este hombre conozca al Señor. Señor, un jefe pueda conocer. Oye, Señor, él necesita aquí. Yo sé que ese carácter que tiene, esa manera como nos trata, pero Señor, libera. Eso es lo que Dios está esperando que haga. ¿O no? Amén. Señor, bendice a mi esposa, bendice. Tú sabes que no es así, Señor. Tú sabes lo que pasa, que Dios, dame sabiduría para manejar con la altura, con la bendición. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Qué hay detrás? Pero nosotros enseguida enfilamos armas contra la persona que no es. Nuestro enemigo no es toda hueste de las tinieblas, todas autoridades de las tinieblas que están allí y de alguna manera, por eso ustedes tienen que estar firmes y buscando la presencia del Señor. Quiero que estén atentos ya en esta última parte que vamos a leer. Hay un salmo muy precioso, conocido por nosotros, lo hemos cantado, lo hemos leído, pero quiero que usted se lleve la aplicación esta mañana, porque ahí está la clave, entiendo yo que está la clave de cómo podemos ejercer nuestra autoridad. Miren, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no aprendemos a cultivar un ejercicio de autoridad en nuestra familia, en nuestra vida, comenzando con nosotros mismos, no dándonos privilegios de hacer cosas indebidas, de aborrecer el pecado tanto como Dios lo aborrece, de odiar el pecado tanto como odia el pecado, y amar a Dios con las fuerzas que Dios quiere que lo veamos. Si eso no lo llevamos a nuestra familia, no podemos esperar que las cosas cambien afuera. Imposible. Vamos a leer el Salmo 133. Miren cómo dice este salmo tan precioso. Bien atentos como dice este salmo. Cuán bueno y cuán agradable que los hermanos convivan en armonía. Estamos hablando de la aplicación en la casa, la familia. ¿Te entiendes? Ubíquese no en la congregación. No se ubique en la congregación ahorita. Ubíquese en su casa, lugar de habitación. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan, la familia vivan en armonía. Entonces, el lugar de habitación donde yo vivo tiene que estar en armonía. ¿Me entiendes? Miren lo que tiene el número 2. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de su vestidura. Ese buen aceite es la unción, el poder, la bendición. ¿Qué fue lo que utilizó el buen samaritano cuando se encontró con aquel hombre que había golpeado? Utilizó dos elementos. Vino para curar su herida y aceite para el bálsamo, para el hinchazón, para sobar las heridas. El aceite que usted y yo utilizamos en la familia no es el aceite que estamos corriendo ahí como lo conseguimos para freír cualquier cosa. No estoy hablando de ese aceite. Estamos hablando del aceite de la unción, del trato, el cariño, cómo nos sazonamos, cómo nos bendecimos los unos a los otros, cómo nos abrazamos, cómo nos empoderamos. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo pongamos en práctica ese aceite, esa unción del Señor en nuestra familia. Dos cosas: el lugar que habitamos en armonía, que utilicemos nuestra palabra sazonada de amor para tratarnos con respeto, con cariño, con el tono adecuado, sin descalificación, sin maltrato, sin empujar, sin maltratar, sino con el cariño, con el bálsamo, el aceite. Cuando eso pasa, viene enseguida el número 3. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre el monte de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición. Cuando usted entonces viene, ¿qué? La bendición del Señor. Y la bendición, ¿qué es lo que hace de nosotros? Nos enriquece o nos empobrece. Nos enriquece, nos empodera y nos da la autoridad con la firmeza para hablar y bendecir donde quiera que esté. Entonces asegúrese de alguna manera cómo está el hogar. La familia. No espere que consigamos bueno afuera si usted no está dando algo desde adentro. No es así. Entonces usted y yo tenemos que asegurar la armonía, la unción y la bendición del Señor en nuestra vida, comenzando con nosotros, en la congruencia de nuestro mensaje, en el testimonio firme de lo que estamos haciendo y diciendo.
y con toda seguridad esa bendición viene. Esa bendición viene, porque el Señor nos libera, el Señor nos sana, el Señor nos restaura. Dicen que una vez venía Abraham Lincoln. Yo lo he contado esto otra vez, pero me llama la atención, recuerdo este momento. Venía cuando el tiempo de la esclavitud, hace muchos años, Estados Unidos, el tiempo de esclavitud, la gente compraba los esclavos, daban un precio por él, y la persona les pertenecía, y con ellos hacían lo que ellos querían, porque las personas las compraban. Dice que venía pasando Abraham Lincoln y vio que estaban subastando unas personas, y vio en ese momento que estaban subastando una joven morena, y observó en los ojos de todos estos hombres que estaban ahí la lujuria y la maldad, queriendo comprarla. Y algo le llenó de compasión el corazón y intervino allí en la subasta y comenzó y ofreció un mejor precio que todos los demás, que no pudo ser igualado, y le entregaron. Él ganó la subasta y le entregaron a la joven. ¿Qué quieren? Llévesela. Cuando él la tuvo a un lado, le dijo: hija, te puedes ir, eres libre. La muchacha se quedó, no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo? Libre, sí, eres libre, te puedes ir. Pero libre para decir lo que yo quiera. Sí, hija, eres libre para decir lo que tú quieras. Libre para hacer lo que yo quiera. Libre para hacer lo que tú quieras. Libre para ir donde yo quiera. Sí, hija, eres libre para ir donde quiera. No, yo me quiero ir con usted. Si usted me trata de esa manera, ¿cómo no va a querer ir con usted? Eso fue lo que hizo Jesús. Dio su vida por nosotros para que usted y yo de manera voluntaria escojamos servirle y honrarle. El precio alto que pagó Jesús fue para mostrarnos cuánto usted y yo éramos importantes para Él. Nos amó hasta el final. Por eso usted y yo, cuando adoramos al Señor, seguimos al Señor, servimos al Señor de manera voluntaria, a Dios le agrada. Cuando uno tiene que hacer algo para darnos algo, para servirle, y lo hacemos de manera voluntaria, con cariño, Él le agrada. Cerramos con Job capítulo 11. Vea esto, que es un regalo del Señor. Con esto estamos terminando. Job capítulo 11, verso 18. Lléveselo como regalo, lléveselo, grábelo, anótelo en su altar familiar. Vivirás tranquilo, porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. Es una promesa del Señor para su pueblo. Pero cuando usted y yo no hacemos las cosas bien, tiene lo que dice también: pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria, su esperanza es exhalar el último suspiro. Esa es la esperanza del malvado. Pero hay bendición y promesa para los hijos del Señor. Vamos a leer nuevamente el verso 18. Vamos a repetirlo, que nos quede grabado en el corazón. Esa palabra es para mí. Léalo de manera presente. Así que es para usted. Viviré tranquilo, porque hay esperanza. Estaré protegido y dormiré confiado. Descansaré sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse mi favor. Yo le doy un aplauso al Señor por ese plan. Ejerza su autoridad el Señor le ha dado, con la libertad hermosa que Dios nos ha dado. Cierra sus ojos en este momento aquí. Incline su rostro por un minuto.